Hoy, en 678 Domingo, la brutal represión de la Metropolitana. No entiendo, mire. Diputado Basteiro. Tengo otro balazo acá en la espalda, tratando de dialogar con la policía para que paren con la represión y terminamos baleados como diputados de la ciudad. No me toques así, ¿eh? Alejate. Sácame la mano. ¿Quién es el responsable? Pero no me empujé más. ¿Por qué? No me empujé. ¿Por qué me tocás? Estamos pidiendo bien, señor. No, pero yo estoy preguntando. No, usted no está pidiendo bien. Me tiraron gas lacrimógeno, eso no es pedir bien. ¿Eh? ¿De qué laburás? ¿De qué laburás? Boludo, mi micrófono, la concha de tu madre. Dame mi micrófono. La inadmisible protección de Clarín y afines. Principales titulares de lo que fue la más grande represión de los últimos 10 años y le llaman incidentes. Están los legisladores acompañados por un grupo de trabajadores que... La policía metropolitana está atrincherada. Hubo enfrentamientos entre trabajadores de ATE y la policía metropolitana. No fue un enfrentamiento, no fue un combate, hubo una represión brutal, esto hay que decirlo como fue. Nos visitan Pablo Villán, fotógrafo agredido por la Metropolitana, Gabriel Cavia, presidente de Asociación Profesionales del Borda, y el legislador porteño Juan Cabandier. El caso Candela, la dudosa muerte de un testigo clave. Atacaron la casa de un testigo del caso Candela, nos referimos a Roberto Aníbal, le arrojaron explosivos en la vivienda. Después de varias horas de agonía murió Roberto Aníbal, testigo clave en el caso Candela. Este testigo, Roberto Aníbal, fue un testigo que permitió la detención de los acusados del crimen de Candela. Cuando fue a reclamar la recompensa y no se la pagaron, dijo: voy a contar cómo la policía me indujo a decir lo que dije en aquel momento. Y abrió el ventilador. Y en ese ventilador le pegó a varios policías de la provincia de Buenos Aires. En instantes, las contundentes pruebas que aporta Horacio Verbitsky hacia una justicia legítima. La operación fallida de la OPO y sus fallidos. Yo creo que buena parte de la indignación que se vio de nosotros mismos, que estábamos en algún sentido fuera de nosotros, es porque nos dimos cuenta que vamos a engañar a la gente, ellos, Por eso reaccionamos con tanta dureza. Es como si la reforma girara. Antes le sacaban todo y ahora le dan de más. Por supuesto, no tocan independencia judicial, no tocan la partidización. Lo que en realidad está pasando es que hay desvío de conductas públicas. Una fuerte campaña en las redes sociales, llevada adelante por algunos organismos que luchan contra la transparencia, contra la corrupción, como Poder Ciudadano, por ejemplo. Los felicito por el programa, de verdad, y me encantó estar. Y cuando me dijeron de estar, dije voy porque hay buena leche. Y acá estuvimos en una charla de amigos y la pasé genial. En aquel otro mundo distante, tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy. Cantaré a la luna y al sol, cantaré a la estrella que te acompañó, cantaré a tus amigos con el corazón. Otro día de bellísimas noticias. Una maravilla retuvo el título. The winner de Quilmes, Argentina. Maravilla Martínez. WBC middleweight champion of the world. Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. 2. Nora deslumbró en TBR. ¿Ustedes se acuerdan cuando se formó la Metropolitana, que hubo muchísimas denuncias, no solo el Fino Palacios, ¿no? Este hombre que está siendo procesado todavía por el encubrimiento al atentado a la AMIA, Sí, Macri que también Macri está procesado por escuchas ilegales. Y fue el Fino Palacios quien, con su segundo, en ese momento reclutó a todos los exfederales
Digamos, ex policías que habían sido separados de la fuerza por distintas irregularidades. Estos son los que formaron a esta fuerza que ahora entró de esta forma al Hospital Neuropsiquiátrico Borda. 3. Volvió a la normalidad. Messi. Va Messi. Sigue Messi. Messi. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Déjate de joder. Gol. Déjate de joder. Dios. Empieza 678. Un programa implacable. A la gente que dijo que vos no eras periodista, acá están los tapes de memoria de este canal de 1990 y qué sé yo, 6, 7, 8, qué sé yo, todos los tapes de este canal. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Buenas noches, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a 678. Buenas noches, compañeros de panel. Feliz cumpleaños a Sandra Russo. Nuestros invitados de esta noche son, tengo a mi izquierda al diputado Juan Cabandier, presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria en la legislatura porteña. Querido Juan, gracias por venir. Por favor. Tengo a mi derecha al licenciado Gabriel Cavia, que es además presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, psicólogo y estuvo presente en la represión con su megáfono en Ristre, por allí. Y estamos también con Pablo Villán, fotógrafo del diario Crónica, agredido por la policía y que tiene enlienzado su pie izquierdo, no va a poder hacerlo de Messi, pero sí pudo venir hasta aquí. Muy bien, vamos a ir al primer informe. Dicen que allá por 1890 se fundó el Hospicio de San Buenaventura, después de las Mercedes, un hospital de larga trayectoria que lleva finalmente el nombre de José Tiburcio Borda, en homenaje a un médico. La locura está en todas partes, ciertamente, pero la represión indiscriminada y brutal estuvo, como siempre, o como siempre en los últimos tiempos, del lado de la metropolitana. Vamos al informe, por favor. La brutal represión de la metropolitana. La inadmisible protección mediática. La represión de la policía metropolitana dejó una vez más en evidencia la mentira del discurso conciliador del PRO. Que baje el nivel de agresión. Cansados de todo esto, de la agresividad. Parece que son cosas que nos han hecho daño, digamos, el tema de tanta virulencia, ¿viste? Todos rechazamos la década que en la Argentina se vieron violencia. Estamos siempre en contra de la agresividad. Ser agresivo no es pro. Sí, siempre. No entiendo, mire. Diputado Basteiro. Tengo otro balazo acá en la espalda, tratando de dialogar con la policía para que paren con la represión y terminamos baleados como diputados de la ciudad. Pegaron a las enfermeras, a la compañera Susana, la tiraron al piso y la patearon. Metropolitana comenzó a disparar balas de goma, está enfrentando a los trabajadores, hay mujeres. Avanza la policía contra todos. Por favor, esto es un neuropsiquiátrico. No puede haber policías armados acá adentro, Macri. Recapacitar. ¿Me vieron esto? Sí. Tiran esas balas de goma. ¿Dónde te vas a atender? ¿Dónde te vas a atender? ¿Dónde te vas a atender vos? A ver, explícame. ¿Quién le va a hacer el parto a tu mujer? A ver. Acá estamos siendo reprimidos ilegalmente por toda esta gente que son patoteros de La verdad que están
disparando sin ningún tipo de Pero criterio. mirá dónde te pegaron acá, estás a 10 centímetros de la cara. Es una locura y también pudimos ver a varios periodistas heridos. Al reportero gráfico lo detienen y lo pegan, lo tiran al piso por querer sacar una foto. Textuales palabras de él, yo hablé con Pepe Mateo y él me dice eso. Y acá vemos puntualmente al colega de Clarín. Sí, José Pepe Mateos. Tenían al fotógrafo de Clarín. Habrá que preguntarle a las autoridades de la Policía Metropolitana en virtud de qué. Pepe Mateo saca una foto, él se viene encima de unos policías, se le cae encima, una de las personas que trabaja con nosotros lo detiene. Es un intento de secuestro, textualmente palabras de Pepe Mateo. Secuestro. Lo tiran en el piso, A ver, nosotros hablamos con Mateo. Hablé con él recién. Bueno, nosotros hablamos con Mateo. Esto es lo que pasó con José Mateos, ¿no? Pero si les parece también, acá está la foto de nuestro compañero Mario Ricci. Por la mañana trabaja en un canal colega, que es C5N. Llegó al estudio Rubén Santos, que es uno de nuestros camarógrafos que estaban trabajando allí, junto a Mario. Mario está siendo operado en este momento. Quedamos en el medio y empezamos a grabar caminando para atrás. Mario se cae conmigo, nos caemos y yo creo que los tenía a 2 metros, nos dispararon de 2 metros. Ahí yo estoy con la cámara al hombro y Mario, que está con el equipo de transmisión, está justo atrás. Ahí lo hieren a Mario, viene a ayudarnos, se agacha y me levanta. Los impactos van a él. Yo no recibo, no me toca una bala. Que después él me dijo, yo te salvé, si no yo lo hubiese recibido de frente. Convocar a recuperar la calma, a llamar al diálogo, a recuperar la reflexión. Nos preocupa muchísimo algunas imágenes donde vemos encapuchados. Este tipo apuntó a la cámara, al camarógrafo. Y en las fotos, abajo de él hay una persona tirada, protegiéndose. Este tipo es otro criminal en potencia. ¿Por qué tiene la cara tapada? La policía tiene que taparse la cara. La tarde de hoy es vergonzosa. Nos preocupa muchísimo algunas imágenes donde vemos encapuchados. El diputado Edgardo Forn habló de encapuchados, que aparentemente esos encapuchados como que trabajaban en conjunto con la Policía Metropolitana. La verdad que no. Que aparentemente esos encapuchados como que trabajaban en conjunto con la Policía Metropolitana. La verdad que no. La falta de profesionalismo que vi hoy en la Metropolitana es realmente increíble, ¿eh? Y acá estamos viendo justamente el momento en que un camarógrafo acercaba su objetivo hacia las amenazas directas que infería este efectivo. No me toques así, ¿eh? Alejate. Sácame la mano. ¿Quién es el responsable? Pero no me empujé más. No me empujé. ¿Por qué me tocás? Estamos pidiendo bien, señor. No, pero yo estoy preguntando. No, usted no está pidiendo bien. Me tiraron gas lacrimógeno, eso no es pedir bien. ¿Para qué laburás? ¿Para qué laburás? Boludo, mi micrófono, la concha de tu madre. Dame mi micrófono. Ahí te lo da. Pero que vos le puedas tirar a pacientes de un neuropsiquiátrico donde están ajenos a la realidad y uno recibió 21, no uno. Me equivoqué. No, 21 balazos de goma. Los pacientes estuvieron a resguardo en el hospital para que los pacientes justamente no se vieran afectados. Tenemos pacientes en el hospital. Es un acto absolutamente irracional que hagan un operativo violento teniendo 700 pacientes que están en los jardines del hospital. Los pacientes estuvieron a resguardo en el hospital. ¿Recién te pegaron? ¿Recién te pegaron ahora? Sí, recién. ¿Vos sos paciente de acá? Sí, soy paciente de acá. Sí, te pegaron un paciente. Los pacientes estuvieron a resguardo en el hospital. Si uno lo piensa, ese cuerpo policial, parapetado como estaba, con todos los pertrechos que tenía, disparando a mansalva dentro de un hospital, cuando Macri se horrorizaba cuando le sacaron la custodia de la Federal a sus hospitales de la ciudad porque supuestamente iba a sufrir problemas de seguridad. Esto es la concepción que tiene, creo, gran parte del PRO sobre lo que significa un lugar público. La Colifata, que es la radio del Borda, siguió transmitiendo a pesar de estar a pocos metros de los incidentes. Cada sábado ellos vienen y hablan. Hoy, con lo sucedido, vinieron aquí para cambiar los disparos y la represión por la palabra. Buenas tardes. Lamentablemente fue destruido el taller 19 y hubo represión policial, hubo gente lastimada, tanto enfermeros, médicos también que fueron presos sin ningún motivo.
Y lamentablemente lo que duele más fueron los pacientes que también están heridos con balazos de goma. Me llamo Alicia de Castelli, me pareció un acto de salvajismo. A una enfermera la arrastraron 300 metros de los pelos, la metieron adentro de un patrullero, como si fuera, no sé, en la peor época de la dictadura, ¿viste? Pero la enfermera, ¿qué le pudo haber hecho a la policía? ¿Te das cuenta? Sí, y cómo puede ser que pasen ese tipo de cosas adentro del hospital psiquiátrico, donde supuestamente se deben garantizar la salud y los derechos de las personas que están internadas acá. Tengo 8 internaciones en el hospital y si pude formar una vida afuera, formar mi familia, también fue porque estuvo el Borda, la Colifata, de la cual fui parte muchas veces, y tantos lugares del hospital como el Centro Cultural, el Frente de Artistas, Cooperanza. La brutalidad policial contó con la habitual protección de quienes se dicen independientes. Echen un vistazo si están en sus casas. Miren C5N, los otros canales y miren TN. La Policía Metropolitana había llegado a los talleres del Borda para desalojarlos. La Policía Metropolitana que no deja avanzar a los trabajadores que quieran llegar hasta la zona del taller. Están disparando, la Policía Metropolitana están reprimiendo a los trabajadores. Con la Metropolitana a la cabeza, denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. El Cuerpo de Guardia de Infantería de la Metropolitana. ¡Hay pacientes! ¿Puedo hacer el asado el domingo? Sí, lo podemos hacer. No está TN en toda esta hora y pico en ese lugar. El problema es lo que está sucediendo y lo que unos tapan y otros muestran. Los que lo muestran siempre lo están mostrando. Los que los muestran de vez en cuando les conviene, no lo están mostrando. Empezó TN a transmitir incidentes en el Hospital Borda. Hay heridos, hay detenidos. Varios trabajadores de ese hospital denuncian haber sido lastimados. Principales titulares de lo que fue la más grande represión de los últimos 10 años y le llaman incidentes. Están los legisladores acompañados por un grupo de trabajadores que... La Policía Metropolitana está atrincherada. Hubo enfrentamientos entre trabajadores de ATE y la Policía Metropolitana. No fue un enfrentamiento, no fue un combate, hubo una represión brutal, esto hay que decirlo como fue. Todos decían que era incidente. Si fuera por ellos ni siquiera estaba, pero era tan fuerte. Perdóname, le dieron a un fotógrafo de Clarín, recibió un balazo de goma, fue detenido, fue esposado. Yo creo que, digamos, sería un gran titular, digamos, al menos de defensa de tus propios trabajadores. Diario Clarín del día sábado, a ver, página 55. Acá recién tocan el tema del fotógrafo de Clarín golpeado y detenido esposado. Y a ver dónde... Ah, ahí está. Recién en el tercer párrafo hablan del tema. El tema del ataque al fotógrafo de Clarín, a Pepe Mateos. Mateos fue el fotógrafo que también registró el asesinato en su momento de Costecchi Santillán, cuando Clarín informó en tapa que la crisis se había cobrado 2 nuevas víctimas en Argentina. Las fotos ya las tenían y las había sacado Mateos. Recién al día siguiente, cuando se demostró que había sido un asesinato a mansalva por parte de la bonaerense, pusieron las fotos e informaron adecuadamente. Entonces me parece que toda esa estrategia de encubrimiento termina, la verdad, cayendo por su propio peso, porque esto es aberrante. El colmo de la militancia macrista se vivió en Radio Macri, en Radio Mitre. Escuchemos la primer pregunta que le hicieron hoy a Larreta. Le vamos a preguntar al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ¿a quién mandaría a Marte y por qué? ¿A quién mandaría a Marte y por qué? A mí me encantaría conocer Marte. ¿A quién mandaría a Marte y por qué? A mí me encantaría conocer Marte. Bueno, es la tapa de todos los diarios, la violencia en el Borda. Hay algo que quiero destacar y que quiero sobre todo remarcar, que posterior a esto
dan conferencias de prensa y aceptan preguntas. Quiero rescatar también que usted se ponga al aire ahora. No quiero que me agregue nada, simplemente quería decírselo a usted. No quiero que me agregue nada, simplemente quería decírselo a usted. Nosotros queremos repudiar y evitar cualquier situación de violencia. Nosotros queremos repudiar y evitar cualquier situación de violencia. No se entiende el motivo por el cual empezó la violencia. O sea, yo no entiendo el motivo por el cual estaban estos encapuchados resistiendo este traslado, este proyecto. Y yo tampoco entiendo. Amén de la brutalidad de las imágenes, de lo explícito de las imágenes, hay que acordarse que desde hace 10 años no hay ninguna represión de la protesta pública en general, pero esto se da en un marco que ya es de tal grado de irracionalidad que hay que llamar a un profesional de la salud. Así que, Gabriel Cavia, por favor, contanos, ¿estuviste allí? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad sería bastante largo contar todo esto, pero hoy viendo nuevamente estas imágenes realmente pienso que incluso cuando se habla de represión, uno tiene que pensar que la represión se hace dentro de un protocolo, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, uno podría hablar de represión, pero esto no fue represión, esto fue un acto criminal. Esto creo que lo primero que hay que decir es que si ustedes piensan que 300 o 400 policías que entran a la madrugada en un hospital público, que van con un objetivo que tiene que ver con un negocio inmobiliario, que demuelen un taller protegido de los cuales Macri en estos 6 años no hizo uno, que después hacen el perímetro del terreno donde ellos quieren hacer este centro cívico. ¿Qué hacía la policía después de eso? ¿Por qué estaba la policía después de haber cumplido con eso y la policía no estaba detrás? Ustedes vieron que se lo pedíamos a viva voz, diciéndole, hay pacientes, no pueden tirar, no pueden hacer esto. Estaban en posición de combate y avanzaron tirando a mansalva, porque para hacer esas heridas con esas balas, etcétera, etcétera, tienen que estar. Ustedes vieron que hasta los legisladores tienen las balas en la espalda, los pacientes, muchos compañeros, porque ahora, ¿cómo se le tira a una persona a la espalda? Es porque no está atacando precisamente, no está. Entonces ellos hablan de delito, que la policía puede actuar cuando comprueba un delito. Cuando se le pregunta qué delito, dicen atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Los que estaban actuando fuera de la ley eran ellos porque la medida cautelar todavía estaba vigente. Quiere decir que entraron fuera de la ley, hicieron un acto fuera de la ley, estaban en un hospital público fuera de la ley y nosotros estábamos ahí tratando de poner un poco de cordura y los que más cordura ponían eran los pacientes, que eran las personas que estaban allí y que simplemente protestaban por algo que les parecía, como dijo el paciente, que creo que ofende la dignidad humana, que es atacar a un paciente. Eso. Fuera de esto del protocolo que decías, además estaban adelante los efectivos armados, cosa que tampoco está en el protocolo, tiene que estar detrás de los tipos con los escudos. Pero digo, y una vez que se desata esto, ¿cuál es la reacción de la policía? ¿Alguien pide por ahí que aparezca un responsable? Sí, todo el tiempo nosotros pedimos. Era algo inédito porque en realidad estaba la policía en posición con rodilla en tierra, con las armas, una cosa absurda, y los camarógrafos y los periodistas, nosotros y los trabajadores, estábamos haciendo una valla allí donde podíamos garantizar que no había ningún tipo de incidente que nosotros hubiésemos provocado, salvo de pedir que se retiraran. Entonces, cuando hubo 4 ataques feroces, es decir, que avanzaron prácticamente hasta la mitad del hospital, llevándose puesto todo lo que allí había. Esta es una parte, realmente yo también dije, en realidad esto es para un show-off, porque lo que ellos querían lograr era demoler el taller y eso lo lograron porque están esperando que se le dé la alternativa de hacer allí el centro. Es decir, el perjuicio que ha ocasionado en los pacientes es un perjuicio que todavía no podemos evaluar. Y por otro lado, el hecho de los pacientes que tenemos heridos, porque lo que dicen allí es que hay una cantidad grande de heridos, que no había pacientes heridos, es mentira, pero nosotros, el doctor Moreno nos ha pedido un listado de todos los pacientes que están lastimados y nosotros lo estamos elaborando. Y bueno, la verdad que son mentirosos seriales, porque cuando hacen la conferencia de prensa uno podría
ver que 10 minutos después, lo primero que dice Vidal es que actuaron bajo la justicia, y realmente no es cierto, y claramente a esa misma hora la Cámara 2 le estaba poniendo una multa de 20.000 pesos a Macri, al señor Contegrán y al señor Chaín, que es el monje negro que estaba detrás de este negocio. Entonces, cuando uno ve eso y dice, ¿cómo puede ser que tengan, hablar de enfrentamiento, hablar de delito, hablar de cosas cuando ellos eran los que estaban fuera de la ley y los que siguen estando fuera de la ley, los que están incumpliendo con la ley, ¿no? Ciertamente, ellos hablaban de eso, y hablaba Clarín, y hablaba La Nación, y hablaba Radio Buitre también. Pablo Villán es fotógrafo de crónica, es un hombre de pocas palabras, y llegó medio renqueando, y hasta aquí insistimos en agradecerte que hayas venido. Contanos brevemente cómo fue que caíste en manos de las bestias estas. Sí, no, gracias por la invitación y gracias por expresarme, por la libertad de prensa, que me parece que el viernes fue un día que hace rato que no había una corte a la libertad de prensa, porque no podíamos creer todos los que estamos ahí. Prensa escrita, gráfica, televisiva, algo insólito. Como decía el doctor, 4 enfrentamientos. ¿A vos cómo se te produce la... Bueno, el primer enfrentamiento que hay, yo veo a la enfermera que tenía bastón. Entonces hay un compañero mío que lo está filmando con el celular. La formación de infantería no nos dejan pasar atrás. Entonces paso por el costado de la formación, que veo a mi compañero. Claro, como él no tenía cámara, no tenía nada, o sea, se pudo filtrar. Cuando yo le voy a hacer la foto a la señora esta, vienen estos 3 policías y bueno, me agarran de los hombros así, me sacan. Y bueno, es la foto que sale en el diario, que salió en todos lados, que yo, cuando me agarran, levanto los brazos, o sea, diciendo, pará, que estoy haciendo mi trabajo, estoy sacando una foto. O sea, estoy retratando la realidad que está pasando. Y bueno, cuando giro, veo a 2 colegas, por suerte, por si no me hubiera pasado lo de Pepe, me parece. Y entonces les grito a mi colega que me saquen foto, que vean que yo... La situación... de estos tipos que parece que me querían llevar. Sí, da toda la impresión de un pre-secuestro. Claro. Juan Cabandier, parece que la noble causa de toda esta represión brutal es un emprendimiento inmobiliario. ¿Cómo viene la mano? Bueno, en realidad es inusitado lo que sucedió, porque en realidad los trabajadores del taller 19 y los trabajadores es un conjunto del hospital, cuando a la mañana quieren ir a su lugar de trabajo, se encuentran que a partir de las 6 de la mañana ya estaba la metropolitana custodiando el área donde está, los jardines donde está el taller 19, donde estaba, porque habían empezado a demolerlo. Y en su justo derecho de ir a su lugar de trabajo, porque además nadie les había anunciado que iban a ir a demolerlo, quieren pasar. Y la policía metropolitana se los impide. Y no hay razón alguna para que esté la policía metropolitana en un hospital público. No. Es decir, ni en un escenario bélico se entra a un hospital, se resguarda no, claro, el hospital. Más bien, sí, sí. En la guerra, el hospital, no son objetivos militares. Cruz Roja. Y acá pasó lo contrario. Y además, pacientes, y decía Gabriel, las consecuencias que puede traer en pacientes psiquiátricos, heridos también, heridos de bala, legisladores que intentaban pedir diálogo, pedir por el responsable político de ese funcionamiento represivo que se empezaba a vislumbrar, y lo único que recibían eran balas de goma. Balas de goma, incluso, ya hay varias denuncias, no solamente en esta oportunidad, sino también en el Parque Centenario, que eso fue en el verano, en el mes de febrero, donde se denuncia a partir de estos hechos represivos de que algunas de esas balas de gomas podrían tener elementos de plomo, adentro. Pero además hay protocolos de actuación, ¿no? Por ejemplo, protocolos ante protestas sociales indican que los disparos de balas de goma tienen que hacerse por lo menos con 50 metros de distancia. Naturalmente. Acá se hicieron a pocos metros. Es decir, la policía
Metropolitana fue creada como una policía de prevención y de cercanía a la gente. La única cercanía que tuvo hasta el momento es la cercanía para disparar a médicos, a pacientes, a enfermeros, a fotógrafos, a legisladores. Digamos además que buena parte de sus efectivos vienen de lo peor, de la Federal, y que fueron incluidos por el Fino Palacios. Juan, quería preguntarle a Pablo Millán de Crónica, ¿cómo también con el muchacho de Clarín pasó esta especie de efecto como de presecuestro? Él dice que lo tiraron al piso. Digo, ¿cómo se explicó esto? Sí, yo no lo expliqué, o sea, yo le decía, flaco, soy fotógrafo, soy prensa, tengo la cámara, o sea, nunca lo había visto en mi vida, ¿viste? Que, o sea, estuve en varias represiones, y la policía con nosotros, o sea, nosotros trabajamos, pero esto no lo vi nunca, no. ¿En el diario qué reacción tuviste con las autoridades del diario y todo eso? No, el diario la verdad que se portó muy bien, las autoridades, mis compañeros, colegas, la verdad que recibí más llamados que toda mi vida, así que gracias al diario, a los colegas de otros diarios, la verdad que la gente conmigo se portó muy bien. Bueno, además Crónica no tiene tantas páginas como Clarín para ponerla en las 50 y pico, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a ir a otro informe, que es la represión de la Metropolitana, pero también qué dice ante estas cosas, así, digamos, sin el menor empacho, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Vamos al informe. La represión de la Metropolitana. Macri mintió para defenderse, porque el jefe de gobierno porteño dijo que tenían el permiso judicial para hacer lo que hicieron. Toda la ley y todo lo que tenemos respalda lo que estamos haciendo. Recorrimos todas las instancias judiciales y no hay ninguna duda que teníamos la aprobación para hacer esa obra, y eso fue lo que fuimos a intentar hacer. Sin embargo, la propia justicia los desmintió. Diarioregistrado.com. La justicia le prohíbe a Macri tocar el Borda. Luego de la represión de la Policía Metropolitana y la destrucción de los talleres del hospital, la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad le impuso una multa al jefe de gobierno por violar el proceso judicial y prohibió cualquier tipo de acción en el lugar. Toda la ley y todo lo que tenemos respalda lo que estamos haciendo. Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiéndase bien. La medida cautelar dictada por este tribunal el 28 de diciembre de 2012 se encuentra vigente y, en consecuencia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encuentra impedido de llevar a cabo cualquier medida vinculada con la construcción de los edificios del nuevo distrito gubernamental, hasta tanto esta sala se expida respecto del recurso de apelación cuya resolución se encuentra pendiente y tal decisión quede firme. Firmantes: Fernando Juan Lima, juez de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mabel Daniele, jueza de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la ley y todo lo que tenemos respalda lo que estamos haciendo. Mauricio Macri, el PRO, entró de esa forma a un hospital sin una orden judicial que lo avalara. Tras la conferencia de prensa donde él nuevamente miente diciendo que la justicia les había dado la razón, la Cámara de Apelaciones de la capital le fijó una multa de 20.000 pesos diarios a todos los funcionarios que fueron por haber violado la medida cautelar que estaba vigente. Obviamente esto fue ignorado por el periodismo libre opositor y en sintonía los editorialistas del establishment se dedicaron a sus habituales embestidas contra el gobierno nacional sin decir nada de la violencia contra pacientes, médicos, periodistas, legisladores, etc. Nobleza obliga. José Eliayev habló de represión. Es curiosa la deriva que ha tenido entre nosotros la palabra represión. Se usa de una manera desordenada y sobre todo arbitraria. Efectivamente lo que sucedió
Efectivamente, lo que sucedió en oportunidad de la Junta de Accionistas del Grupo Clarín, es uno de los episodios más descomunales que se han podido ver por televisión y se han escuchado por radio en muchos años. Los episodios de hoy en el Hospital Borda no están del todo claros. Bueno, de la verdadera violencia macrista, el opositor Eliashev no dijo nada. La verdad es que tengo sobre Pepe Eliashev la misma opinión que el diputado Cabandier, que no vamos a transmitir al aire, es un comentario fuera de cámaras, pero le voy a preguntar a Edgardo Moca sobre su mirada respecto de todo esto. Sí, a mí lo que más me impresiona es la semana que viene a terminar esta escena que estamos viendo. Una semana cargada de apelaciones muy emotivas y muy encendidas a favor de la República, de la libertad, de la Constitución, la constitucionalidad. Y a mí me parece, sería bueno que todos los que se han llenado de argumentos en el Congreso y fuera del Congreso sobre los supuestos ataques a la Constitución que habría perpetrado el Gobierno Nacional con sus propuestas legales, expliquen si entienden que esto que estamos viendo tiene alguna relación con la Constitución Nacional. Yo creo que acá empieza a haber una especie de abuso, de sobreactuación de las palabras y nadie piensa que la Constitución... no un artículo de la Constitución, toda la letra de la Constitución y todo el espíritu de la Constitución pone a esto en el lugar del delito, del crimen, del ataque a la libertad, del ataque a lo más preciado que tenemos como comunidad política. Me parece que la otra cuestión de la que también se habla y se hace una permanente sobreactuación es de los supuestos ataques a la libertad de mercado. Esto que acabamos de ver es la libertad de mercado puesta por sobre los derechos de las personas y sobre los derechos no de cualesquiera personas, de personas muy necesitadas, de personas muy vulnerables, de personas a las que le va a costar mucho, como se decía acá, recuperarse del daño profundo, emotivo, espiritual que le produce una situación de esas. Yo pienso en una persona que busca el equilibrio en la relación con el mundo, en la relación con la sociedad, que permanentemente se está trabajando en esos talleres que fueron destruidos y en esos talleres que estaba prohibido destruir, porque la cautelar ha sido violada de tal manera que no puede ser restablecida la situación original, porque ahora se convirtió en una cuestión abstracta. Ya no existe más los talleres que había que proteger porque fueron demolidos. Me pregunto, esas personas que buscan un equilibrio se deben estar preguntando, ¿ese es el equilibrio? ¿Ese es el mundo al que tenemos que acceder por medio de una terapia y por medio de un proceso de recuperación? Me parece que es de un nivel de criminalidad muy alto y que está enmarcado en un proceso político muy peligroso donde las derechas ya han decidido no aceptar ningún límite para su actuación. Habitualmente se habla de confrontaciones en términos partidario-políticos y a mí lo que me sigue impresionando es el funcionamiento de la ley y de la organización de la comunidad en un distrito como la Capital Federal y lo que pasa simultáneamente en el resto del país. Pero se lo pregunto a Sandra Russo. Bueno, sí, en realidad este tema tiene tantas aristas. Yo lo escuchaba recién Edgardo y creo que no tenemos que tomarlo solamente, por eso hay diferentes niveles de análisis, ¿no? Más allá del nivel de análisis de exactamente qué fue lo que pasó, cómo se ubicó la infantería, la otra cuestión que no es menor, la imposibilidad de diálogo. No había nadie, ninguna autoridad con la que dialogar, con lo cual inevitablemente iba a seguir la represión. Me parece que no hay que tomarlo como un incidente, me parece que esto es una muestra de un proyecto y de un proyecto de país. Creo que lo tenemos frente a las narices. A mí me llama, yo vengo señalando después de cada marcha cacerolera que me parecía grave que se dijera que eran mayoritariamente marchas pacíficas, que en realidad sí lo fueron, pero que una marcha en la que se les pega a periodistas y se les pega a equipos periodísticos no es una marcha pacífica y que había que comunicar eso también. Y me parece que eso fue en un creyendo hasta esta casi epifanía de violencia que se vio en el Borda cuando se les pega y se balea indiscriminadamente a todos, hasta un fotógrafo de Clarín muy conocido por todos nosotros en el medio, con mucha historia en el medio y al que su propio medio descuida de una manera, informativamente quiero decir, ¿no? De una manera ostensible.
Y en el tema del enfrentamiento, tanto Clarín como Nación titularon ayer, siguen insistiendo, yo ayer vi la interpelación a Montenegro, siguen insistiendo con el tema del enfrentamiento. Eso no es solo una manera de mentir, de escamotear lo que en realidad sucedió, sino que me parece que también nos está anunciando lo que buscan desesperadamente. Y también me parece que hay que tener en cuenta esto, que están buscando desesperadamente el enfrentamiento, el cuerpo a cuerpo, el que se saque, el que vaya al encuentro, porque están preparados para eso. Y lamentablemente ya sabemos que están preparados para matar. Es de ese orden. Y por último, me parece que estamos ante un nivel de barbarie y de bestialidad tan grande que sería bueno que los dirigentes políticos que hasta ahora estuvieron coqueteando con Macri, que se han sacado fotos, que han jugado al fútbol, que han dejado abierta la posibilidad de alianzas, que se expliciten sobre esta actuación de la Metropolitana, porque es muy grave. Y si hablamos también de violencia, creo que los episodios en el Congreso en términos de provocación fueron igualmente brutales el otro día, pero Gabriel Cavia, te quería preguntar, ¿qué pasa con esos pacientes después de esto? ¿Cómo hacen ustedes desde el lugar que les toca para ver, pueden volver hacia algún lado? ¿Qué pasa con esto? Yo creo que en el hospital hay una formidable solidaridad, ¿sí? Yo creo que les comentaba a algunos de ustedes hoy antes de entrar que pacientes míos me fueron a buscar, ¿sí? Porque sabía que había incidentes. Por eso te digo, es decir, los pacientes se comportaron con una cordura. Ahí hablan en la colifata, mientras se escuchaban los tiros, la colifata estaba a 40 metros de allí, en una rueda, los pacientes hablaban de los incidentes, pero no fuera de la realidad. Estaban hablando de lo que estaba pasando. Vos nos contabas el caso de pacientes que realmente no se podían mover por su propia condición. ¿Cómo decís? Por supuesto. Es decir, algunos pacientes estaban instalados frente a una locura que le estaba proponiendo ese ejército que tenía al frente. Y, por ejemplo, un paciente oligofrénico tiene un culatazo en el pecho, pero violento, un culatazo violento en el pecho. Otros pacientes que tienen las perdigonadas en la espalda, quiero decir, a los pacientes uno se da cuenta quiénes son, no es muy difícil darse cuenta, ¿sí? Entonces, yo creo que se vuelve como todos volvemos, es decir, yo mismo pensé cómo vuelvo de esto, te lo digo claramente, porque para mí esto no es irracional absolutamente. Entonces, yo mismo el viernes a la tarde, ya muy tarde cuando me iba, porque iba a un canal que me llamaba, yo decía, ¿qué voy a decir si realmente no hay palabras para esto? Por eso digo, esto ofende la dignidad humana. Es decir, pegarle a un paciente creo que es lo último que se puede pensar. Como pegarle, quiero decir, como le pegaron a Mateo, como se lo llevaron preso. Creo que desde el 83, por lo menos, no ha habido un incidente donde se lleven a un periodista o a un fotógrafo, es decir, en el piso, tirado en el piso, con las manos en la espalda, poniéndole a las esposas. Mateo aparentemente está descompensado en este momento, porque el tema también es lo que nos pasa después de esto. Yo no había sentido nada, había estado en medio de los incidentes, salvo una patada que me dieron en un momento en la pierna, pero al margen de eso, cuando llegué a mi casa no sentía nada. ¿Sí? Entonces después uno empieza a volver las imágenes donde estuvo, porque es increíble que alguien que fue a trabajar a un hospital, que tiene destinado una cantidad de pacientes, que tiene un consultorio externo, que conduce un equipo, que de pronto tenga que ir, como vos me viste, con un megáfono a tratar de ver si podíamos hacer que la policía se retirara. Porque el objetivo nuestro, cuando vimos dolorosamente, después de tanto tiempo, que contrariando a la justicia, demolieron el lugar, el objetivo que tenían, porque 20.000 pesos es un negocio redondo el que hacen, porque que le pongan una multa de 20.000 pesos cuando lo que querían era precisamente demoler ese lugar, es decir, es irrisorio. Entonces yo creo que los pacientes van a volver más rápido que nosotros, porque me parece que el trabajo que se hace en el hospital, es decir, cuando vos ves que estaban ahí las enfermeras que llevan muchos años de trabajo,
gente que está, en el Borra tiene una gran cantidad de gente que trabaja de honoren, no nos están dando los recursos, se está incumpliendo con la ley 448. Es una serie de incumplimientos uno detrás de otro. Quieren abandonar la salud pública, hay una política sistemática de abandono de la salud pública. Entonces los pacientes, por los equipos que están trabajando, seguramente con el perjuicio que esto le va a ocasionar, que lo vamos a evaluar porque es una acción criminal. Seguro, sí. Entonces, por ese lado podemos realmente hacer algo fuerte si nos acompaña la gente. Yo de todas maneras quiero agradecer a todo el periodismo porque en realidad, es decir, lo he visto de casi, es decir, codo con nosotros. Y por eso ves que la policía también les disparó, porque los legisladores, los periodistas estaban con nosotros, estaban al lado nuestro. Yo sentí esa protección. No es poco. Juan Cabandier, te veo con algunas fotos allí y aparte de eso con alguna impresión accesoria acerca de esto. ¿Qué se va a hacer desde la legislatura? ¿Cómo es el diálogo o la discusión con la gente del gobierno de la ciudad? No, la verdad que a mí me parece que hechos como estos hay que describirlos muy bien, ¿no? A veces este programa está dedicado a metaforizar sobre datos de la realidad, sobre hechos de la realidad, y me parece muy bien. Ayuda a eso a poder describir las situaciones y poder comprender la realidad. Ahora, está bien que le hayas dado, por ejemplo, sin ánimo de menospreciar ninguna intervención de los panelistas, a los cuales admiro, pero estaría bueno, como le dijiste recién a Gabriel, que pueda expresarse en relación a las consecuencias, que puedas hablar de vuelta y sobre conocer, para que conozcamos bien los hechos concretos de lo que pasó. Porque lo que pasó fue muy trágico. Digo. Podemos hacer análisis de medios también y decir que lo de Leuco no, lo de... ¿Eliayev? Lo de Eliayev es una barbaridad, es una atrocidad, es un quebrado, es un irresponsable. Pero lo que pasó el día viernes fue esto. La cámara que tenés detrás tuyo va mientras Macri decía en conferencia de prensa con los otros funcionarios de la ciudad que esto había sucedido producto de la violencia de los pacientes, enfermeros, etc., decía que la Metropolitana se defendía. La verdad que no se defendió la Metropolitana, fue a atacar. La Metropolitana con este hombre, que fue uno de los responsables del operativo. ¿El fumador anteojado Sí, tiraba a mansalva a pocos metros de los que estaban realizando una protesta. Este mismo hombre, que le preguntamos a Montenegro cómo se llamaba, porque queríamos saber cómo se llamaba, no nos quiso decir el nombre de este señor. Vamos a seguir investigándolo, porque queremos saber cómo se llama esta basura que le tiraba a los que estaban protestando, porque querían ir a su lugar de trabajo y porque querían saber quién era el responsable de esa represión. Este hombre empuñaba o llevaba en una cartuchera un arma de fuego, como es esta que vemos en la fotografía. Sí, este mismo hombre, este salvaje, que está ahí fumando. O sea, es decir, otra imagen de este mismo hombre tirando como si fuese un juego de paintball. Hay que decir también que con mucha soltura los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires nos contaron antes de la sesión del día ayer sábado que el día viernes fue el día que más inscripciones hubo mediante internet para pertenecer a la Metropolitana. Le decían muy sueltos de cuerpo. Juan, te quiero pedir agarrar la primera de las fotos, porque ahí estaba la imagen de un tipo que supongo que es el encapuchado al que se refería la vicejefa de gobierno Vidal, diciendo que están mezclados con la policía. Sí, lo que mostraron ustedes también. Ese es un efectivo de la policía metropolitana, no tiene nada que ver. No se alcanza a ver. Yo lo pondría un poco más. Pero ahí, a ver, ¿se ve? Lo mostraron ustedes también en el informe. Sí, justamente. Digo, existe el encapuchado seguramente. Digo, no se entiende el grado de explicaciones. Y es absolutamente, digo, fuera de toda posibilidad de explicación de las palabras. Dante Palma, alguna punta de explicación por lo menos. Y retomando las dos cosas que decía Juan, esto de, por un lado, el discurso de Montenegro, cuando él afirma que la Metropolitana se defendía. Me parece que en ese discurso de Montenegro se explicitaba una cierta concepción de lo que es también la policía y la represión. En realidad, porque en todo momento aparecía, y esto ya hablábamos con Gabriel afuera de cámara, en igualdad de condiciones, digamos, la represión policial con una manifestación civil. Esta cosa de reaccionamos, como cuando en la escuela uno le decía, le pegué porque me pegó antes, ¿no? Equiparar
lo que es la fuerza policial del Estado con una manifestación o las agresiones que sin duda puede haber, digamos, y está claro. Eso me preocupa por un lado. Y después la otra cuestión es esta, que no sabía el dato que mencionaba él de la supuesta cantidad de inscripciones que habrían aparecido ese día. Porque en realidad me preguntaba si, ¿qué opina el votante medio del PRO en la capital? Es decir, en realidad, esto que a nosotros nos parece algo tan aberrante y tan claro y que merece todo nuestro repudio, digo, ¿cómo es visto por el votante medio? Y como entiendo que me parece que el votante medio ve con buenos ojos este tipo de cosas, en realidad lo que me parece es que hubo una decisión política y de política electoral, diría yo. ¿Sí? Decir, bueno, demostrar, esto somos nosotros, esta es nuestra propuesta de ciudad y nuestra propuesta de policía. Propuesta de justicia que se mezcla con algunas otras cosas tan oscuras como lo que pasó con el caso Candela, la muerte de un testigo clave. Vamos a ese informe porque también hay demasiada oscuridad allí. El asesinato de Candela, gravísima y contundente denuncia de Verbitsky, ignorada por la Corpo. Año 2011. Las autoridades bonaerenses se mostraban interesadas en llegar a la verdad del caso. El caso Candela, ¿no? ¿Vos crees que va bien? O sea, ¿cómo vas siguiendo vos el día a día de la investigación? Supongo que estás muy al tanto porque... Sí, obvio. Yo siento que cada vez los van acorralando más a los máximos responsables de este brutal asesinato. Hay gente que tenemos también expectativas que la justicia va avanzando sobre seguro y fundamentalmente abonada con la prueba correspondiente para que esto se esclarezca. Es un caso que va en camino al esclarecimiento total desde mi punto de vista. Y 2 años después... Atacaron la casa de un testigo del caso Candela, nos referimos a Roberto Aníbal, le arrojaron explosivos en la vivienda. Después de varias horas de agonía murió Roberto Aníbal, testigo clave en el caso Candela. Este testigo, Roberto Aníbal, fue un testigo que permitió la detención de los acusados del crimen de Candela. Cuando fue a reclamar la recompensa y no se la pagaron, dijo: voy a contar cómo la policía me indujo a decir lo que dije en aquel momento. Y abrió el ventilador. Y en ese ventilador le pegó a varios policías de la provincia de Buenos Aires. Quiero preguntar lo básico. Usted ya dijo el otro día que para usted la mató un policía. Sí, porque si no, ¿en qué manera va a ser si no hay policía? A otro personaje no le van a dar para lavar un cuerpo y tirar una nena lavada. Todo no, pero yo no quiero su supuesto suyo. No, supuesto no, que es la verdad, No fue Bermúdez. Ahí hay metido mucho policía. Esto había dicho Aníbal a mediados del año pasado. Yo sé que me va a matar primero la policía que los chorros. Sobre la dudosa muerte del testigo clave, quien aportó datos contundentes fue Verbitsky en su columna de hoy. En el año 2011, curiosamente, una familia humilde como la de Candela había contratado al mediático y carísimo abogado Fernando Burlando, algo que había generado obvias sospechas. ¿Cómo le paga la mamá Burlando? Es otro tema también. Ah, porque Burlando dice que ¿cómo le no puede pasa... pagar? Burlando debe ser el abogado, si no el más, de los 3 más cotizados del país. ¿Cómo se va a pagar el patrocinio a la madre, no? Como revela hoy El Perro, según declaraciones de este testigo clave, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires estaría implicado. Página 12 por Horacio Verbitsky. Aníbal fue quien contó que Scioli había pagado 800.000 pesos al cacofónico abogado Fernando Burlando para que defendiera a la madre de la nena, Carola Labrador. O tal vez para que lo defendiera a él de lo que la mujer pudiera decir. La propia policía bonaerense estaría implicada en esta red ilegal vinculada con la droga, según declaraciones de Aníbal que relata Verbitsky. Aníbal mencionó a Casal, al ex jefe Juan Carlos Paggi y al actual Hugo Matzkin y a otros oficiales. Para que no delate la implicancia de la misma en el caso, estos le ofrecieron, además de la recompensa, una casa y un trabajo. Incluso la que explotó se la había dado la propia policía. Aníbal, el 5 de julio del 2012, ya había declarado ante la comisión investigadora el asedio que sufría. A ver, ¿qué fue lo que declaró este hombre? No tengo a mi familia. Mi familia está viviendo en la Villa 31. Tengo una nena, me hicieron perder casi todo. Me hicieron perder el negocio, casa. Lo único que he recibido son balazos. Balazos en mi casa, balazos en una pierna. Tengo 3 tiros en una pierna. Me han secuestrado últimamente y cada vez que voy a ver estos señores no me dejan ir a ningún lado. Estoy, como le puedo decir, estoy como muerto en vida. Me quitaron todo, ya no tengo ni ganas de vivir.
faltando el respeto a tu laburo. Seguimos, me parece que seguimos en 678. Mariana Moyano. No, yo quería retomar un poco de algo que ya se dijo, pero me parece que está como muy claro y hay que decirlo con toda la contundencia. Hay una frase que quedó dando vueltas en la historia del cinismo de la Argentina, que es la de Menem, ¿no? Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Me parece que hay que presionar de todos los modos que se pueda, pacíficos por supuesto, no al modo que él tiene, para que Macri finalmente diga si es esto lo que él va a hacer. Pues me parece que sí, coincidimos en que no hubo errores ni hubo excesos, valga la figura, es una decisión, es un modo de pararse. Yo me animaría a responderle a Dante que sí, que los votantes de Macri saludan que se les pegue a los vagos que trabajan en el Estado, a los locos, porque no les importa, y a todos esos zurdos encapuchados que van ahí a provocar, digamos, porque ese es como el esquema que se presenta. Y yo lo que quería era como, para no ocupar mucho más espacio con mi palabra, marcar algunas cosas que vi en los medios que me parece que fueron como también para aportar a lo que acá se decía. Cuando fue Moreno, como decía Elia Jeff el otro día a la asamblea de Clarín, el título de Clarín fue patoteada. Es una palabra fuerte, pero eligieron para los perdigones de las balas de goma usar incidentes. O sea, con Moreno no hubo incidentes y con este caso sí. Y después, por otro lado, reivindicar la edición de ayer del diario Crónica, que es una tapa que pusieron desbordados, con el borda en amarillito. Me parece que jugaron bastante, era lo que pasó, o sea, esto es lo que pasó. Y después repudiar una tapa del diario de Río Negro, el diario de Río Negro también de ayer, que pusieron violencia mutua. Eso está instalado y yo creo que hay que volver a marcar que, me parece bien marcar lo que pasó, que decía Juan, no sobre todo lo de los medios, sino emparejar esas dos cosas, digamos, ¿no? Que lo que se dice en los medios también permite que a nadie o pocos se espanten cuando se le pega de esta manera a las personas que están en una manifestación. Vamos a volver ahora a hablar sobre el asunto del borde. Seguimos en 678, vamos al corte. Pensábamos que nunca íbamos a tener nuestra casa. 9 años que alquilamos y 9 años que estábamos pensando en tener nuestra casa. Viví 19 años en la casa de mi hermana. Estamos en esa franja donde nos cuesta un montón llegar a un crédito por otro tipo de banco. Nos daban crédito, pero a unas tasas que eran prohibitivos. Desde que nos enteramos del programa Procrear, desde fines de julio más o menos a la fecha, la verdad que tenemos el 50% de la casa hecha. La obra se viene haciendo en un tiempo récord. Lo primero que voy a hacer es el jardín. Queríamos unos ambientes amplios. Mi hijo va a poder tener un perro, yo voy a poder tener mis plantas. Del parrillero hacerlo detrás nuestro. Su estudio para trabajar, que sea cómodo. Nosotros vemos de que da trabajo mucha cantidad de gente. Empieza a contar albañil, electricista, plomero, la verdad que son mucha gente que se mueve. Y todos los que fabrican el material para construir una casa. Los comercios, todo el mundo está teniendo trabajo gracias a esto también. Y ahí está, listo, lista la casa. Lo primero que vamos a hacer es invitar a la familia a un gran asado. La mesa larga con los hijos, los nietos. Saber que el día de mañana nuestro hijo también va a tener una vivienda donde estar. Voy a pagarlo pero con gusto porque es mío. Una alegría como un perro con 2 colas. Todo llega en la vida y así. Había que esperar nada más. Con cada casa en construcción se construyen muchas cosas más. Un sueño, un futuro, una vida mejor. El programa Procrear sigue haciendo realidad el sueño de la casa propia para miles de argentinos. Vos también podés sumarte inscribiéndote en procrear.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Nuestro amo juega al esclavo.